¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Estoy despeinado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, Lice. Ya, vamos a avanzar. Vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho en la anterior clase. Vamos a hacerlo en Excel y las dudas que tengamos lo podemos despejar el día lunes también. Ya, entonces las personas que no han ingresado seguramente van a ver la grabación y vamos a poder también despejar las dudas que tenemos. Entonces teníamos este ejemplo, si recuerdan. No estoy compartiendo todavía, ¿no? A ver, espera un poquito. Ya. Entonces teníamos este ejercicio donde yo ya les daba el flujo de caja, normalmente, ¿no? Por cada periodo. Vamos a usar esto. No, ya les daba los flujos de caja para el periodo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Y además les decía cuánto más o menos era la inversión y lo íbamos a manejar con un signo negativo porque eso teníamos que recuperar. Entonces en el enunciado nos decía que una empresa estimaba los siguientes flujos de caja, los que ya tenemos ahí a 6 años, donde el costo de capital es 10% y una inversión de 600,000 en el año cero. ¿No? Con esos ejercicios habíamos visto más o menos cómo debería ser el cuadro de inversión y cómo vamos sacando esto. Entonces, ahí teníamos también las fórmulas que nos indicaban cómo íbamos a sacar el BAN, el total del BAN, y cómo íbamos a sacar, bueno, un BAN 1 con el costo que nos han dado, con el porcentaje, con el costo de inversión y además con uno superior, ¿no? Y a raíz de eso íbamos a ver cuánto nos iba a hacer la TIR o el margen con el cual podíamos jugar. Bueno, y habíamos dicho también que esto se puede realizar en unas hojas de Excel, ¿no? Y las fórmulas que se van a utilizar son esta que vemos aquí y para la TIR esta que vemos aquí. Vámonos al Excel para ya ir avanzando. A ver, me voy a esta hoja primero. No, esta. Entonces yo aquí ya tengo el ejemplo realizado. Lo vamos a volver a hacer conmigo nuevamente, pero más o menos así debería mostrarnos como esta gráfica hasta a partir de qué porcentajes, por ejemplo aquí. ¿No? Al 10% que tenemos por aquí. Y si es que habría más porcentajes, entonces en algún momento vamos a tener pérdida. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver exactamente en el ejercicio. Para poder hallar el BAN en cada uno de estos periodos, por decirles ahí, luego aquí, y así sucesivamente hasta el final, hay tres formas de realizar el tema del BAN. ¿Ya? Una, que es a través de un cuadro, como el que se está mostrando aquí. Otra es aplicando directamente esta fórmula, ¿no? Que habíamos visto antes. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Ya? Aplicando la fórmula que nos decía la inversión inicial, bueno, menos la inversión inicial, más flujo de caja 1, flujo de caja 2, flujo de caja 3 y haciendo esa operación ahí en el denominador. ¿No? Esa es la segunda forma de sacar. Y la tercera forma es a través de una fórmula de Excel. Vamos a ver aquí. ¿No? Que más o menos va a ser esa fórmula que tenemos ahí en pantalla. Voy a mover esto un poquito para que se vea y luego lo vamos a mostrar otra vez. Ya. Ya, entonces son esas las fórmulas que normalmente vamos a utilizar para poder determinar el BAN. Entonces empezaremos con la primera. A ver, no me acuerdo qué había aquí guardado. Entonces, trabajemos. Lo que vamos a hacer en el primer caso es, bueno, vamos a determinar porcentajes. Habíamos dicho primero el 10% y en el otro caso habíamos dicho 16%. No estoy jalando los de aquí arriba. Este 10 y este 16. Entonces vamos a trabajar con los dos. Vamos a poner 16%. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer?
Voy a borrar, bueno, voy a borrar todo esto porque el ejercicio ya estaba hecho. Y lo vamos a hacer nuevamente con ustedes. Entonces, la información que les daba es este cuadro de aquí, ¿no? Les daba una inversión inicial, flujo de caja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a copiar los valores porque estoy viendo que lo he debido modificar para el ejemplo que he dado en ese entonces. No. A ver, 150, 155, 160, 165, 170, 175. 165, 170, 175. Listo. ¿No? Entonces, ese era el flujo de caja que teníamos en el ejemplo. Vamos a ver cómo se grafica y cómo vamos alcanzando el resultado. A ver, ustedes están con el Excel para saber que me están siguiendo y así vayamos un poco más lentos si es necesario, jóvenes. Yo no lo hice, estoy con el celular. Ya, entonces voy a ir haciendo y en base a eso ustedes van practicando después. Ya, la idea es que practique. Ya, voy a tratar de ir haciéndolo lento como para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo y vayan replicando lo mismo cuando estén con sus computadores. A ver, vamos. Una empresa estima los flujos de caja a 6 años donde el costo de capital es 10%, ¿no? Entonces, para el primer BAN vamos a sacar el 10% y al segundo BAN podemos jugar un poquito. Podemos jugar al 15%, 16, 17, 18, 20, 30, 40, ¿no? Por el momento vamos a trabajar con 15 para que se nos dé cómo estaba el ejercicio. Para el año cero o para el periodo cero, lo que se pretende es que simplemente copiemos con un signo igual el flujo de caja que nos dieron inicialmente, es decir, esos 800,000. ¿No? A partir del periodo 1, ¿no? Al periodo 6, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, esa formulita que conocíamos en interés compuesto, ¿no? Que nos decía para hallarse es igual al monto sobre 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí tenemos que prestar un poquito de atención. Voy a empezar llamando, bueno, al monto, ¿no? En este caso el monto va a ser los 150,000. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, si esta fórmula que vemos aquí, a ver, quiero luego jalarlo aquí, ¿no? Si es que lo jalo así tal como está, ¿qué va a pasar? Lo que me va a jalar es el dato que tengo aquí, ¿no? Entonces habíamos dicho que para poder anclar, lo que tenemos que anclar es esta columna, esta columna. La fila va a tener que ir bajando automáticamente, es decir, si yo esto lo voy bajando así, debería jalarme este dato, luego este dato, luego este dato. Pero siempre esta columna, ¿no? Entonces, para eso habíamos dicho que vamos a anclar las celdas, ¿no? Son celdas absolutas. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Habíamos dicho que vamos a poner antes de la C, porque la C no queremos que se nos mueva, el signo de pesos, ¿no? Eso, bueno, ahí estamos jalando M. Luego en la fórmula lo que vamos a hacer es dividido y vamos a abrir paréntesis. Yo siempre digo tal vez unos 2 paréntesis porque vamos a hacer la operación de 1 más I y además eso lo tenemos que elevar a E. ¿No? Entonces, vamos. A ver, un ratito. Voy a volver a hacer porque necesito copiar esto que no tiene mi teclado. Ya, ahora sí. Entonces, jalo la celda C5, a ese le voy a anclar, pero solamente la columna, ¿no? Voy a dividirlo y voy a abrir 2 paréntesis y voy a poner el 1 de la fórmula más la tasa de interés. Ahora sí, esta tasa de interés tiene que estar anclada en la fila, es decir, la fila 2. ¿Por qué? Porque cuando yo la fórmula que estoy haciendo en la celda E5 lo lleve a F5, a la derecha, me va a tener que jalar el porcentaje que está arriba de esa columna, es decir, el 16%. Entonces, lo que yo voy a hacer es anclar, en este caso, la fila, que sería el 2.
Listo. Una vez que he hecho eso, voy a elevarlo al tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Es el periodo que tengo aquí. Entonces, de la misma manera, lo que yo tengo que anclar ahí es A. ¿Por qué? Porque no quiero que se mueva A, pero sí quiero que se muevan las filas 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cierro paréntesis y Enter. Una vez que he realizado eso, lo que puedo hacer simplemente es jalar, ¿no? Lo jalo al lado. ¿Qué está pasando? Solo para ver. Me está jalando, obviamente, este C, me está jalando ese dato, es correcto. El porcentaje me está jalando el 16%, es correcto. Y además, el tiempo me está jalando el 1, ¿no? Entonces está correctamente en nuestra forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar las dos celdas y lo vamos a llevar hasta abajo, hasta ahí. ¿No? Entonces, automáticamente ya hemos ido sacando, si ustedes se fijan, ¿no? Para todos los casos, este pequeño pedacito de la fórmula. Permítanme un ratito. Este pequeño pedacito de la fórmula es lo que estamos haciendo, ¿no? C1 más la tasa de interés elevado al periodo. En este caso 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6. Eso es lo que hemos hecho paso a pasito. Entonces, finalmente lo que vamos a hacer es simplemente una sumatoria, ¿no? De todo lo que hemos hecho. Listo. Y ahí tenemos, ¿no? Los 98.290 y los 209.099. ¿Sí? Aquí seguramente, bueno, esos son los valores seguramente para la gráfica. Y, ya. Entonces, cuando hacemos o cuando vayamos a hacer el cálculo para el BAN, a ver, vayamos a ver cómo nos ha salido aquí, ¿no? Solo para corroborar resultados, algo, ya. Si nos fijamos, no hemos copiado todos los datos correctamente porque habíamos hecho una inversión de 600.000 en el ejemplo que estábamos haciendo. Entonces, para que veamos que está bien, vamos a hacer lo mismo. Luego vamos a ir cambiando valores. Ya. Vamos a ir cambiando valores para que se vaya bien. Entonces, con esta tasa de interés al 10%, ¿no? Estamos deduciendo que el BAN va a llegar a ser 101.709,96. Pero si nosotros cambiaríamos la tasa de interés al 16%, ahí sí podemos advertir que vamos a tener una pérdida, ¿no? Que va a ser negativo 9.099,54. Entonces, jugamos más o menos para ver cuál es el primer negativo que encontramos para poder hallar la TIR. Por ejemplo, si aquí trabajaríamos con 15, todavía seguimos teniendo ganancias. La idea es determinar con un porcentaje el primer valor negativo que tengamos. ¿Para qué? Para que con ese van y a partir de las fórmulas que tenemos vayamos a hallar la TIR con la interpolación correspondiente. Esa es la idea. Para ver que obviamente el punto de equilibrio va a estar entre el 10 y el 16. Bueno, ya hemos sacado el van de una primera manera, es decir, con la fórmula del interés compuesto, periodo a periodo, ¿no? Y la sumatoria total, y ahí tenemos el van. Ese es nuestro van. Lo voy a poner en color verde. Ya. Para el segundo caso, utilizando la fórmula, o sea, haciendo este en una sola fórmula. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, copiar toda esta fórmula, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, en una sola celda, como más o menos vemos ahí, ¿no? Tendría que salir todo eso. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno,
lo voy a borrar esto y lo vamos a hacer para que ustedes vayan viendo cómo más o menos se hace. No, manualmente eso es lo que usualmente hacíamos cuando no había o no utilizábamos el Excel. Agarrábamos y en nuestras calculadoras poníamos, ¿no? Teníamos que marcar otra vez con dos iguales y empezar. ¿Qué nos pedía primero? Voy a ir seleccionando. Lo primero que nos pide esta fórmula es la inversión, ¿no? Que en este caso sería este dato. Entonces vamos a jalar esa celda inicialmente. Luego nos va a pedir esto, es decir, 150 dividido entre 1 más la tasa de interés, cierre paréntesis, elevado a 1. ¿No? Luego vamos a tener que sumar, porque aquí dice más, y vamos a tener que sumar este otro y este otro hasta llegar al periodo 6. Entonces la fórmula se torna muy grande, pero bueno, es más o menos como se hacía en los viejos tiempos. Entonces vamos. Voy a agarrar, voy a marcar esa celda. La voy a anclar, pero solamente por la columna. ¿Por qué? Porque este dato, bueno, este van 1 yo lo voy a jalar simplemente y el van 2 automáticamente me tendría que salir. Esa es la idea. ¿No? Entonces digo, mi inversión más, abro paréntesis y empiezo. Esto, ¿no? Que es C, y esto habíamos dicho que lo tenemos que anclar solo al número. Dividido entre, y abríamos dos paréntesis y decíamos 1 más la tasa de interés, y a esta la iba a anclar solo por la fila. Cierro paréntesis y elevo, uy, ya, el elevado me olvidé copiar. Ahora sí. Ya tenía, hasta ahí, voy a borrar todo esto, hasta ahí. Elevado al periodo. Y también este periodo tenía que estar anclado, pero solamente en la columna. Listo. Hasta ahí solamente he sacado este 136.363. ¿No? Cierro los paréntesis y cierro uno más. Y luego voy a tener que sumar nuevamente el siguiente valor, ¿no? Los 155.000, 1 más el 10% elevado a 2 para el segundo caso, ¿no? Entonces, va a ir pasando lo mismo, vamos a tener que ir haciendo lo mismo hasta llegar al periodo número 6. Lo que yo voy a hacer para agilizar un poquito es copiar toda esta forma. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es copiar, control B, pero darle ciertos ajustes. Por ejemplo, esto me tiene que jalar la celda C6, ¿no es cierto? Esta me tiene que jalar la E2, está bien, y este A6 también. Entonces ahí vemos que para el segundo caso, lo que me está jalando es C6, que sería este dato, E2, siempre va a ser E2, bueno, en este caso, para esta columna, y A6, que es el periodo 2. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser, en el siguiente vamos a jalar C7, vamos a seguir jalando el porcentaje, y luego vamos a jalar A7, que sería correspondiente al periodo 3. Entonces, simplemente como ya teníamos la fórmula, lo que yo voy a hacer es ir sumando. Voy a copiar y el 5 lo voy a cambiar por 7 y en este caso también con 7. Listo. Le pongo más. Ese 5 ahora lo tengo que cambiar por, bueno, con 8. La fila 8. Y tengo que llegar hasta la fila 10. ¿No? Voy a copiar. Este va a ser ahora 9 y este 9. Y finalmente voy a copiar y ese 5 lo voy a convertir en 10 y este también en 10. Listo. Ahora voy a cerrar los paréntesis hasta que me aparezca el paréntesis de color negro. Listo. Entonces, si ustedes se fijan,
van, me ha salido también de la misma manera como haciendo cuadro por cuadro, paso a paso, o metiendo todo a la misma fórmula, como habíamos previsto en el ejercicio, ¿no? Cuando teníamos todo esto para hallar el van. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle aquí en negritos y vamos a ir corroborando resultados. Lo que voy a hacer aquí simplemente es jalar y obviamente me tiene que dar la misma información en estas dos columnas, en estas dos filas, celdas, ¿no? 9.099,54 para el caso del cuadro y 9.099,54 para el van con la utilización de esa fórmula que tenemos por ahí. Con esa. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? No le dice, ¿Listo? Entonces, ahora, para poder hallar el van mediante fórmulas de Excel, van a ver que es mucho más fácil todavía, ¿no? Hay una fórmula que nos dice BNA, valor neto actual, ¿no? Y ahí nos pide la tasa. ¿Cuánto es la tasa? Entonces sabemos que es el 10%. Lo vean claro, 10%. Nos pide un valor 1, ¿sí? En este caso sería E2. A ver, E2, ya está. Sería el primer valor, que sería C5, ¿no? Para este caso. Luego nos pide, si ustedes se fijan aquí abajo, a ver, voy a agarrar, espero que se... Ya. Cuando edite otra vez la fórmula, ustedes van a poder apreciar que aquí, ¿qué me dice? A ver, me va a decir así. Voy a hacerlo más chiquito para que se pueda ver. La fórmula me dice así. DNA, paréntesis, y me dice la tasa. Ya bueno, la tasa ya la teníamos. Es la de ahí arriba, ¿no es cierto? El 10. Luego me dice punto y coma. Y me dice valor 1. Creo que es así o así. ¿No? Luego me dice punto y coma, valor 2. Luego me va a decir valor 3. Y así sucesivamente. Y lo cierro el paréntesis. ¿No? Más o menos así se ve la fórmula. Ahora, para este tema del valor, por ejemplo, yo aquí tengo el valor 2, valor 1, valor 3 y demás. Puedo ir seleccionando esta celda primero, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta. Entonces, ¿qué voy a tener? 6 valores, ¿no? C5, C6, C7, C8, C9, C10. ¿No? Separados con punto y coma por la configuración de Excel. Pero bueno, lo que podríamos hacer es no poner todo eso, sino más bien aquí poner 2 puntos. Y esos 2 puntos hace que yo seleccione todo un rango. Es decir, para que no tenga valor 1, 2, 3, 4, 5, sino voy a decir del valor 1 al valor 6. Vale, es decir, voy a jalar todo este pedazo que tengo ahí. Lo voy a hacer con azul. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. No vamos a seleccionar valor por valor, sino vamos a poner 2 puntos. En algunos casos, en la configuración, seguramente es un punto en sus Excel de acuerdo a la configuración que tenga. Entonces, lo que yo voy a hacer inicialmente es C5, lo voy a anclar, pero solo la columna. ¿Sí? Y luego le voy a poner 2 puntos y me voy a ir hasta abajo. Miren, voy a jalar, ahí me salen unas flechitas así, en la esquinita, ¿no? Y lo voy a jalar todo ese rango. Es decir, de C5, 2 puntos, a C10. Me va a jalar todos esos valores. Y lo que yo simplemente voy a hacer, bueno, aquí sí puedo anclar, pero lo que yo quiero anclar solamente es la columna. A ver. Tan, tan, F4, F4. Listo. Habíamos dicho
que el valor actual neto nos da en importe bolivianos. En este caso, seguramente mi equipo está, bueno, está para que sea en euros porque está ya seleccionado como moneda. Vamos a cambiar el formato, no quiero ver ese símbolo y aquí lo vamos a poner ninguna. Listo. Ahora, ¿por qué no me sale lo mismo? A ver, ¿quién se ha podido dar cuenta si es que me están siguiendo? ¿Por qué no me sale el BAN lo mismo que en este caso o lo mismo que en este otro caso? ¿Por qué creen que puede ser? La suma lo hice con la inversión y el total que... Correcto, solo he considerado estos datos, ¿no es cierto? Y la inversión no he tomado en cuenta. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, ese es el defecto de esa fórmula del banco, que no consigna la inversión todavía. Entonces, adelante de la fórmula, por ahí, bueno, después del igual, le vamos a sumar simplemente los 600,000 y ahí sí ya nos va a dar el valor correcto. Entonces, le doy F2, me voy antes de la fórmula, después del igual, y le voy a decir, bueno, la inversión, yo puedo anclar esta porque la inversión es la misma, ¿no? Más, y ahora todo ese valor neto actual que teníamos. Listo, ahora sí, si ustedes se fijan, me ha salido lo mismo que teníamos antes. ¿No es cierto? De hecho, si se dan cuenta, es mucho más fácil, ¿no? Es una pequeña fórmula que voy a tener que utilizar. Es esa pequeña fórmula la que voy a utilizar y no todo lo que hemos puesto aquí, ¿no? No todo ese cálculo de aquí, ese chorizote de fórmula que teníamos. Ya no tendríamos que hacer eso, sino simplemente esa fórmula del banco. Y esto lo voy a copiar aquí para que vean cómo es la fórmula de grande, ¿no? Es toda esa fórmula que tenemos, todo eso, a comparación de esto que lo voy a jalar y automáticamente debería salir, ¿no? A ver, ¿por qué no me sale esto? Porque me está jalando esta tasa, entonces debería ser F2. F2, ahora sí, me jala todo y tenemos el mismo valor, ¿no? Los 9,099,54. Entonces, la idea es que hagamos de la forma más factible. Si estamos haciendo manual, seguramente haremos toda esta fórmula que vemos aquí en nuestras calculadoras o lo haremos en un cuadrito, que es más facilito hacer cuadro, bueno, valor por valor, año por año, ¿no? Con el interés compuesto. Ahora si estamos haciendo con un Excel, aplicaríamos la fórmula del BNA, del valor neto actual, más la inversión con su signo negativo para que automáticamente nos dé el resultado. Listo. Bueno, ¿qué he hecho aquí? Ya, simplemente aquí yo he jalado los valores que estoy sacando, digamos, este van, ¿no? ¿Qué es esto? Al 16% igual a este y esto no sé qué será. Ah, debido calcular por aquí al 0%. Aquí, al 0 también he calculado simplemente para tener un dato de dónde va a partir mi gráfico. Solo es para eso. Listo. Una vez que hemos realizado el van, nos vamos a ir a la TIR. Ahora, ustedes recordarán que, y voy a ir a mi presentación, que para poder sacar la TIR, nosotros hacíamos una especie de interpolación. Bueno, teníamos la fórmula que nos decía 0,01, es decir, el porcentaje, ¿no? del BAN inicial que hemos sacado, el 10%, más el 15% o el 16% menos 1 y con los valores que cada término tenía. Es decir, lo que deberíamos haber hecho para este ejercicio, y estamos trabajando con 16%, ir determinando cuánto es R1 y cuánto es R2. ¿Para qué? Para poder aplicar esta fórmula que tengo aquí al costado. ¿Sí? ¿Qué me decía? Yo primero tengo que tener R1. Pero R1, ¿cuánto es? Es el primer porcentaje con el que estoy jugando, es decir, el 10% que lo estoy jalando de ahí arriba. R2, voy a hacer más chiquito para que se vea mejor. R2 es el segundo porcentaje
que me dé el primer valor, el primer van en negativo. Entonces, para que me dé el primer van en negativo, habíamos utilizado el 16%. Por eso es que R2 está 16 y este 10%. R1 ya tengo, 0,10. El van 1, entonces el van 1 va a ser cualquiera de estos tres, que es lo mismo, ¿no? Sobre el van 1, otra vez vamos a ponerlo 101, menos el van 2. ¿Sí? Con eso vamos a sacar nosotros la TIR mediante la interpolación. Y van a ver que hay una pequeña variación, de hecho aquí ya se ve la variación que hay. Lo que yo voy a hacer es borrar esto y vamos a volver a hacer la fórmula solamente para efectos prácticos, ¿no? Y luego vamos a hacer también la fórmula con la TIR de Excel. Vamos a ver que hay una pequeña variación, pero no es mucho. Entonces, vamos y empezamos. Listo. Y aquí también esto para que luego se vea la fórmula. Ya. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces, vamos a jalar la R1. Y habíamos dicho que va a ser el 10%. Luego voy a jalar R2, que sería jalar este dato de aquí, este 16%. ¿Por qué estoy jalando? Porque yo después voy a empezar a jugar con los porcentajes. Digamos, le voy a poner 15, le voy a poner 20, voy a ver cómo es el comportamiento de mi gráfica y automáticamente se va a ir cambiando mis vanes y se va a ir cambiando las TIR. ¿Ya? Solo para eso estoy jalando conforme. Una vez que tengo esto, ahora sí, aquí en ese recuadro voy a empezar a aplicar la fórmula que tengo de la TIR, ¿no? ¿Qué me dice esa fórmula? Me dice, y voy a abrir unos dos paréntesis, R1 más, paréntesis, R2 menos R1, cierro paréntesis, ¿sí? Ya he hecho la primera parte. Por, abro nuevamente, por, abro nuevamente paréntesis, ¿sí? Voy a abrir unos dos. Van 1, el van 1, vamos a trabajar con el, bueno, con cualquiera, es lo mismo, con el del Excel, ¿no? Van 1 dividido, y abro paréntesis, entre van 1 menos van 2. Y voy a cerrar mis paréntesis, que parezca el paréntesis negro. Listo, creo que es ahí. Ah, no, me faltaba uno. Enter. Listo. A ver, aquí voy a jalarlo en porcentaje. Me sale que es el 15,51%, ¿no? Y la fórmula que estoy aplicando es esa que vemos ahí abajo. Vámonos, bueno, en el enunciado y teníamos ese van, ese TIR que era 15,51%, ¿no? Entonces, digamos allá. ¿Qué quiere decir? Que nuestro límite es 15,51. Si vamos 15, 52, 53, 54 o 16, ahí vamos a empezar a tener las pérdidas. ¿Sí? Entonces nuestro límite máximo es 15,51. Listo. Ahora vamos a hacer con una fórmula de Excel que también tiene y es muy fácil. Y nos dice la TIR, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Los valores. ¿Cuáles valores? Estos valores. Esos valores nos está pidiendo la TIR, ¿no? Entonces, vamos a agarrar, lo vamos a cerrar el paréntesis y le damos un enter. A ver, revisamos. Ahora sí, perdón. Entonces jalamos todos los valores desde la inversión. La inversión más los flujos de caja de todos los años, ¿no? Y esa fórmula nos está saliendo aquí, igual TIR C4, 2 puntos, C10, ¿no? Todo ese rango. Entonces lo que yo voy a hacer es jalar aquí al ladito en porcentaje, ¿no? Si se fijan, hay una pequeña variación, ¿no? Es de un 7, debe ser 0,7. Sí, 0,07%. Que, bueno, siempre habíamos dicho que a través de la interpolación no llegamos al dato exacto,
¿no? Es el más aproximado posible. Entonces, si trabajaríamos de forma manual, bueno, tendríamos que nomás aceptar lo que dice la interpolación, pero si tenemos la opción de trabajar en un Excel, ahí ya tenemos la forma de poder determinar de una manera más fácil esa variación, ¿no? Ahora, ahí por si acaso, en las fórmulas de Excel, a ver, vamos a ver aquí. Si ustedes se fijan, aquí abajito, primero me dice valores, y eso es lo que yo he seleccionado. Luego me dice punto y coma, y estimar, ¿no? Cuando yo veo algo entre corchetes en Excel, puedo o no tomarlo en cuenta. En este caso no lo estoy tomando en cuenta, no tengo ninguna estimación, así que voy a hacer con los valores que tenga. Y es por eso que he jalado simplemente desde la inversión hasta todos mis flujos de caja, ¿no? Y ahí he obtenido el 15% inicial. ¿Dudas, jóvenes? Más o menos se ve así. ¿Hay alguna duda por ahí? Ya. Ahora, y eso es a lo que queríamos llegar, a nuestra gráfica. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Que si nosotros empezamos a trabajar con un 10%, vamos a obtener unas ganancias aproximadas de 100 millones, 100.000, no un poquito más, 101.000. Pero si es que nosotros trabajáramos con 16%, ahí empezamos a tener pérdidas. ¿Entienden? Ahí es donde empezamos a tener pérdidas. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Entonces va a ser este puntito que se encuentra más o menos por aquí. Le voy a poner de color verde. Aquí. Ese puntito que vemos ahí, esa es la TIR cuando está en la línea de cero, del tiempo cero. ¿Ya? Entonces, ese es el margen. Si yo empiezo a trabajar, por ejemplo, y vamos a cambiar, para esa realidad. Si yo empiezo a cambiar con un 15%, ¿sí? Sigo teniendo ganancias. Si ustedes se fijan, no he llegado a los signos negativos todavía. Sigo teniendo ganancias. Si pongo 15,51, ¿no? Y ahí estoy justamente en el límite, lo que me decía mi TIR, ¿no es cierto? Ahora, si me voy a 15,44, seguramente estaré también por ahí, porque eso es lo que me decía la TIR del Excel, ¿no? Entonces estamos ahí, en el límite. Pero si yo ya pongo, no sé, 17%, pues ahí sí se me va a ir disparando y voy a tener pérdidas mayores, ¿no? Todo eso va a ser pérdida. Esa es la forma en la cual nosotros trabajamos para poder hallar el BAN, el BAN y la tasa interna de retorno, que era prácticamente lo que teníamos que ver en este tema la anterior clase. Ahora podemos cambiar simplemente algunos datos, ¿no? Podemos cambiar algunos datos, quitamos nuestra tablita, menos cosas y automáticamente vamos a poder tener el valor que nosotros queramos de acuerdo a al ejemplo que nos dé, ¿no? En este caso, por ejemplo, habíamos trabajado con una inversión de 20.000, con todos esos flujos de caja. Entonces, como ya teníamos el cuadrito, solamente hemos reemplazado valores y automáticamente ya nos ha salido, ¿no? Van de una manera, van de otra manera, van por las fórmulas del Excel y la TIR con la interpolación. Y bueno, aquí no habíamos hallado la TIR con el Excel, pero han visto que es muy fácil lo que normalmente sale, ¿no? Podríamos trabajar con diferentes proyectos y ver qué va a pasar si un proyecto es con estos datos, el otro proyecto con estos datos, el otro con estos y el otro con estos, y ahí poder determinar con cuál nosotros nos jugamos, ¿no? Eso también podríamos hacer. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, como ya tenemos aquí nuestro cuadrito, simplemente podríamos ir cambiando valores. Es decir, si yo tengo 4 años,
agarraré y lo cambiaré por aquí. Estos dos los eliminaré o simplemente los borraré. Aquí me debe darse. Ya, aquí me da 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, con los mismos valores, yo podría trabajar, pero con diferentes tasas, ¿no? 10, aquí 17 o diferentes tasas. Como aquí me da 0, entonces no voy a tener un BAN positivo ni negativo. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente esta inversión lo único que va a hacer es hacerme perder el tiempo, ¿no? A esa deducción podemos llegar. Luego podríamos ir viendo con el otro año, con el proyecto B, con el proyecto C. Ah, no, esto está mal. Esto está, aquí debería haber copiado, jóvenes. Aquí, ahora sí. Por eso no me salía bien. Entonces yo agarro, borro estos dos flujos, ¿no? Estoy haciendo un análisis de la inversión A. Entonces mi rendimiento para poder ver cuánto va a ser, digamos, trabajaré al 5% y es más, a ver al 3%. Si ustedes se fijan, solamente con 0 interés podría tener un BAN 0, ¿no? Porque cuando empiezo a subir a 1% el costo de inversión, ya empiezo a tener negativos, menos 14. Entonces, ahí entra la lógica. Me conviene invertir en algo que cuando tenga un costo de oportunidad y pueda hacer un 10%, voy a tener una pérdida de 136,000 en 4 años, o 136. ¿Me convendrá? Y obviamente creo que la lógica es no, porque la gráfica es clara, ¿no? A partir del año 0 estamos yendo de bajada. Mientras más aumente nuestro costo de oportunidad, es mayor pérdida. Vamos a analizar el segundo caso, el proyecto B. Voy a copiar mis mismos valores, agarro, lo copio aquí, y ahí ya puedo ver, al 10% tengo ganancias. A ver, vamos. Al 17 no tengo mucho, al 18 estamos bien, al 20 ya tengo mi primera pérdida, al 19. Al 19% ya estoy verificando que tengo un primer negativo de 10,000, de 10,27, ¿no? Entonces, con eso puedo hallar la TIR y me va a decir que es 18,6, ¿no? En ambos casos. Entonces voy a ver que la TIR máximo es al 18,6 y no podría superar ni llegar a 19, ¿no? Entonces con eso ya puedo hacer un análisis. ¿Me convendrá? ¿No me convendrá? Al 10 y 19%, ¿cuánto es mi rendimiento? O sea, ¿cuánto voy a obtener al final del tiempo de recuperación? 260 bolivianos, ¿no? Vamos al tercer ejemplo, que sería este. Ahí, perdón. Y me vengo aquí. Control B. Y ahí ya puedo ver que, bueno, la ganancia es muy similar al otro, pero mi costo de oportunidad ya con 19% tengo un porcentaje, o sea, un monto mayor de pérdida. Tendría que trabajar seguramente con 15, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Y ahí ya me muestro. Por ejemplo, si aquí tenía los 19, eso es lo bueno. 19. Van más o menos, ya me está diciendo, la TIR ya me está diciendo más o menos cuánto debería ser. Entonces, si ya tengo entre 14 y 15, yo trabajo con 15, ¿no? Y ahí ya puedo ver que tengo mis primeras pérdidas. Entonces, lo máximo que puedo llegar es a 14,96, 97. Y para el último ejemplo, voy a copiar todo esto. Vamos, y lo pongo aquí. Y ahí puedo ver que puedo jugar mucho más con mi costo de oportunidad. Es decir, puedo superar los 25% más o menos. ¿Se dan cuenta? Bueno, casi. Lo máximo con lo que puedo jugar es el 23%, ¿no? Entonces, si se fijan, para cada uno de estos, ya hemos visto cuál es la tasa interna de retorno. Con este era 0%, con este creo que era 19%, con este era aproximadamente 15% y con este es 23%.
¿no? Entonces ahí podemos hacer ese análisis de información en base a los valores que nos están dando. Y como ya lo tenemos sistematizado, simplemente nos tocará reemplazar los valores y automáticamente nos va a dar los resultados. Hasta ahí llegaba lo que teníamos que hacer con inversiones. ¿Ya? Entonces, esto que tenemos, criterio de evaluación de inversiones. Esto que tenemos ahí, que lo he hecho en Excel, háganlo también ustedes, traten de replicar lo mismo que se ha hecho. Y cualquier duda que tengamos, el día lunes ustedes me la hacen conocer. Ahora, aprovechando que tengo todavía 25 minutos más, vamos a exponer un poquito de lo que es el sistema financiero, que creo que es el tema siguiente. A ver, ahorita estamos con cuál. Lo borré. A ver, ¿qué es este? Ese es bonos, este es el que hemos visto ahora, entonces ahora sí ya nos toca el sistema financiero porque después ya va a ser algo de seguros que vamos a ver, ya serían nuestros dos últimos temas que están ahí entre la semana 15 y 16. Entonces ahora lo que nos toca es la presentación del sistema financiero. Esto voy a avanzar la parte teórica hoy y el día lunes igual requiero que estén con sus computadoras. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar también en Excel. Y ahí sí les voy a explicar cosas mucho más interesantes que las que hemos visto hasta ahora. De hecho, hasta ahora ha sido muy interesante lo que hemos visto en Excel, pero vamos a aumentar un poquito más algunas cosas, algunas dificultades, porque a lo que tenemos que llegar es a esto. Les muestro enseguida. Vamos a llegar a esto. Vamos a hacer cálculos de tasas efectivas pasivas, tasas efectivas activas, la TRE, que seguramente vamos a necesitar para sus trabajos que están realizando, ¿sí? Para el trabajo de investigación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo vaya cambiando simplemente algunos valores, ¿no? Aquí me especifica que vaya cambiando estos valores y automáticamente toda mi tabla se vaya actualizando. Esa es la idea. Con la TEP, lo mismo, ¿no? Lo que vamos a hacer, y aquí no sé por qué no está, me parece raro, a mi programador. Voy a habilitar, vamos a habilitar el programador donde vayamos moviendo simplemente así unas flechitas y automáticamente esto se vaya cambiando, ¿no? Pero sin embargo aquí yo ya puedo cambiar, digamos, al 5%. Aquí también lo puedo poner en 4% y automáticamente ya me va saliendo la tasa efectiva anual, ¿no? Semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, anual, semestral, anual, 2 años, 3 años, ¿no? ¿Cuánto estaríamos percibiendo a lo largo del tiempo con esas fórmulas que tenemos para hallar la tasa efectiva activa y la tasa pasiva, la tasa efectiva pasiva? ¿Ya? A eso es a lo que vamos a llegar el día lunes. Para eso requiero que estén con en sus computadoras con el Excel. Ahora en ese tiempito que tenemos vamos a ver la parte teórica que, que nos va a ayudar a comprender los tipos de tasas del sistema financiero. Bueno, ¿qué es el sistema financiero y las tasas del sistema financiero en Bolivia? Vamos. ¿Qué es el sistema financiero? Este sistema financiero es un conjunto de entidades financieras que están autorizadas, ¿no? Por dos entidades en el Estado. Una, la Autoridad de Control y Supervisión del Sistema Financiero ASFI, ¿no? Que cumple el rol de intermediación financiera, es decir, la que va a supervisar y controlar a las entidades financieras como son los bancos, microfinancieras y demás, ¿no? Pero también hay otra que sería la Autoridad de Previsión, que sería para el tema de seguros. Vamos a ir tocando inicialmente sobre esta organización del sistema financiero. ¿Sí? Y nos vamos a ir
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que normalmente en coordinación con el Banco Central de Bolivia, ellos aplican lo que es la política monetaria, ¿no? Y a través de eso tenemos, por un lado, a la ASFI, ¿no? Que va a ser esa entidad que va a regular a las entidades financieras privadas, va también regular a las empresas con participación mayoritaria del Estado. Por ejemplo, en estas podemos citar Banco Unión, Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Y a otras empresas financieras con servicios complementarios, ¿no? Por una parte, entonces, esta es la institución que va a ir regulando el sistema financiero para las entidades que se dedican al rubro banca, ¿no? Pero hay otra entidad que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, ¿no? Que va a regular a todas esas empresas de seguro, ¿no? Por ejemplo, compañías de seguro, Alianza Seguros, Univida, ahorita no recuerdo, pero hay otras empresas de seguro que están en Bolivia y que están reguladas por esta autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros, ¿no? Entonces, es la manera en la cual se va organizando el sistema financiero aquí en Bolivia. A ver, a partir de ello, cabe aclarar algunos objetivos que tienen esas entidades de control. Por ejemplo, la ASFI estará encargada de regular, controlar y supervisar los servicios financieros, ¿no? En entidades de intermediación financiera, es decir, las que conocemos como bancos, mutuales, ¿no? Y que obviamente están reguladas y además creadas por una personalidad jurídica y autorizadas por la ASFI, ¿no? Seguramente habrá otras que no están autorizadas por la ASFI, donde podemos comprobar ingresando a la página de la ASFI, ahí dice y empresas que están autorizadas por la ASFI, ahí nos da un detalle de todas las empresas que están autorizadas por esta, ¿no? Y reguladas también por esta. Entonces, normalmente la ASFI va a trabajar con entidades con mayor participación del Estado también, les decía, como el Banco de Desarrollo Productivo, en algún momento seguro estará el Banco Unión, y otras entidades financieras privadas, como hay bancos múltiples, bancos, entidades de financiamiento de viviendas, ¿no? Hay cooperativas que también, algunas cooperativas están reguladas por la ASFI porque seguramente han seguido todo el procedimiento para entrar a ese rubro, y otras instituciones cuya finalidad es el desarrollo, ¿no? Ahí podemos ver ahí Sembrar Sartawi, por ejemplo, ¿no? Que se dedica al desarrollo productivo y demás, que no está catalogado como banco, pero sí está dentro de lo que es las entidades financieras privadas. Entonces, dentro de lo que son los bancos múltiples, más o menos podríamos citar el BNB, el Banco Mercantil Santa Cruz, Visa, Banco de Crédito del Perú, que es el BCP, FIE, Banco Sol o Solidario, Ganadero Económico. Tenemos el Banco de la Nación Argentina, Banco de Brasil, el PRODEN, Fácil, Fortaleza, ¿no? Y esos datos los he extractado de la página oficial de la ASFI. Hay otros bancos PYME, por ejemplo, Banco de la Comunidad y Ecofuturo. Entidades financieras de vivienda, la Mutual La Primera, la Promotora, el Progreso, hay en Potosí, Paititi, Pando, por ejemplo, y hay algunas cooperativas de ahorro y crédito abiertos que están también regulados por la ASFI porque seguramente están registrados y cumplen con todos los requisitos que pide esa entidad de control. Y ahí tenemos un sinfín, seguramente hay muchos más, pero he extractado los primeros que he encontrado solamente para ejemplificar a qué se refiere con cada uno de esos casos. Luego tenemos a la Autoridad de Pensiones y Seguros, a la APS, que se encarga de supervisar, fiscalizar, controlar y regular las actividades en el ámbito de la seguridad social a largo plazo y en el mercado de seguros, ¿no? Entonces ahí podemos ver algunas empresas de seguros. Por ejemplo, seguros para personas, tenemos a Alianza, Bupa Insurance, La Vitalicia, Nacional, Provida, Cia Cruz, Credit Seguro, Univida, Fortaleza, ¿no? Y por otro lado tenemos empresas de seguros generales y de fianzas,
donde también vamos a tener Alianza, Seguros Visa, Fortaleza, Crediform Internacional, CIA Cruz, Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas, e Ilimar, ¿no? Como ven, hay algunos que no forman parte de ambos grupos, por ejemplo, Alianza, ¿no? A ver, ¿cuál más? La Vitalicia seguramente, ¿no? Tampoco está, no, Fortaleza, CIA Cruz, Crediform, Crediseguros, ¿ah? Solo ese. ¿No? Los demás entonces son de dedicación distinta. Esto es seguros de personas y los otros son seguros generales y de fianzas. Luego tenemos la composición del Banco Central de Bolivia. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central de Bolivia? Como primer paso, lo que tiene que determinar es esa política monetaria en el país, ¿no? Cómo se va a manejar el boliviano, ¿no? ¿Cuál va a ser el factor de comparación? Y ahí entrará lo que es la política cambiaria, decir un boliviano está a 6,96, bueno, 6,96 bolivianos es igual a un dólar, pero además también aquí entrará el tema de las UFBs, ¿no? Que creo que es nuestro factor de comparación para determinar temas de inflación y demás, ¿no? Entonces, de esto se encarga, de esa política monetaria, el Banco Central de Bolivia. Se encarga también de analizar, verificar, proponer y ejecutar los sistemas de pagos, seguramente de la deuda externa que tenemos a nivel país, de algunos créditos, ¿no? Y demás que como Estado hayamos ido obteniendo y que a lo largo del tiempo deberíamos honrar esas obligaciones, ¿no? Y además se encargará de velar por nuestras reservas internacionales, ¿no? Es más o menos las finalidades del Banco Central de Bolivia, que al margen de las entidades público-privadas que puede haber y están reguladas por dos autoridades, que es pensiones y la ASFI, ¿no? Hay un banco central que se va a encargar de estas políticas macro, de estos temas que son realmente de cuidado, en el sentido de que se debe cuidar la economía del país. Algunos conceptos que también tendríamos que ver en esta parte es el tema de pólizas de seguro, seguros de accidentes, seguros de vida y empezar por lo que es un seguro, ¿no? Entonces yo tengo ahí unos videitos preparados que los voy a subir al Moodle como para no tomarme tiempo en la exposición porque ya va a ser hora, en donde voy a ir explicando, bueno, se va a ir viendo en los videos qué es un seguro, ¿no? ¿Qué es la póliza de seguros? ¿Qué es un seguro de accidentes? ¿Y qué es un seguro de vidas? ¿Ya? Entonces, vamos a complementar esta parte con unos pequeños videitos que yo los voy a subir a la plataforma y que ustedes lo van a poder ver también ahí. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Ninguna, Luis. Uno dice, Ya. Entonces, la siguiente, lo que vamos a hacer nosotros es ver el tema de, creo que es esta. A ver, veamos. Tutoriales, sí. ¿Dónde está el otro? Permítame un ratito. le hice una pregunta. ¿Va a subir las diapositivas del anterior tema? Sí, las voy a subir. O ya está bien, gracias. Sí, sí, les voy a subir. Hasta mañana voy a ir actualizando ya la página. A ver, este. Sí. Sí, las voy a subir para que, bueno, ustedes también ya las puedan tener y puedan ir viendo, ¿no? Lo que sí, desde la siguiente clase vamos a empezar bueno, el día lunes lo que vamos a hacer es hacer en Excel tasas del Sistema Financiero Nacional, ¿ya? Y a partir de ahí vamos a empezar a ver el tema de sus trabajos de investigación. Si no me equivoco, puedo equivocarme. Hasta mañana lo voy a subir si es que no lo he hecho a la plataforma, la guía. Ya tengo la guía de presentación de trabajos, entonces sobre esa guía ya deberían estar empezando a trabajar. Ah, no recuerdo si lo he subido a la plataforma, el otro día estaba haciendo, pero si es que no,
Entonces, voy a verificar más ratito y lo voy a subir hasta mañana, juntamente con la grabación de esta clase y todo el material que teníamos de antes. A ver, eso. Veremos. Plan de trabajo, reglas. No. En esta parte de presentación de la asignatura, no, voy a habilitar una cápita diferente aquí. Abajo, aquí voy a poner, voy a incorporar el tema de la feria, lo voy a poner así, feria, y ahí voy a poner la guía de presentación de trabajos, el plan que he presentado a la universidad, y ahí voy a poner fechas para que me vayan presentando sus trabajos. Entonces, seguro la primera presentación va a ser el día miércoles, para adelantarles. Y aquí tengo, a ver, vamos a ver la guía, les voy a mostrar así rapidito en estos 9 minutos que me quedan. Para que más o menos lo vayan trabajando también ustedes. Creo que está aquí. Ya. Entonces van a tener una guía como esta que les va a decir qué es y cómo es que tienen que presentar los trabajos. No hay una introducción más o menos que voy hablando de lo que vamos a hacer y el estilo de presentación. Letra Times Roman de 12 puntos, interlineado múltiple 1,3, espaciado automático y además deben estar debidamente compaginados. Ahí están los márgenes también. Y el contenido del trabajo debe contener todo esto que vemos ahí, ¿no? Hay algunos que son obligatorios y otros que son opcionales. Por ejemplo, la portada, que es la carátula, es obligatorio. Tenemos una dedicatoria opcional. Agradecimientos es algo recomendable, por tanto, si es recomendable, no es obligatorio. ¿No? Una tabla de contenidos que es un índice, eso sí o sí debe haber. Resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y algunas recomendaciones que pueden ser opcionales. Entonces, si se fijan, la parte más importante de todo esto es lo que dice texto de investigación, que son los anaranjaditos, ¿no? Luego hay de referencias, glosarios que pueden ser opcionales, bibliografía que es obligatoria y los anexos también que pueden ser opcionales. ¿En qué consiste cada uno de esos? Uy, ¿qué pasó? Ya. Por un lado tenemos lo que es la portada y ahí les voy explicando cómo es. Hay un anexo al documento donde está ya el formato de la portada que vamos a utilizar. Dedicatoria y aquí voy explicando para cada uno de los puntos cómo debería estar desarrollado o en qué consiste cada subtítulo. Es decir, qué es la dedicatoria y cómo debería estar. Agradecimientos, qué es o cómo debería estar. Lo mismo tabla de contenidos, puede haber también tabla de ilustraciones, si es que tienen ilustraciones, las pueden realizar. El resumen, ¿qué es el resumen y cómo debe estar desarrollado? Está ahí, ¿no? No es necesario que metan más de lo que dice aquí en la descripción de la guía de presentación de trabajos. También está la cápita de introducción y creo que la parte más interesante o la más importante es esta del desarrollo. No, la idea, a ver, yo manejo esta guía porque tengo diferentes temas. Tengo educativos, de vivienda, vehículos, unipersonales, ¿no? Productivos. Eso es lo que nosotros hemos sorteado en el curso. No hay los créditos educativos, de vivienda, vehículos y los productivos. Si hubiésemos ido más, hubiésemos hecho consumo, hubiésemos hecho capital, hubiésemos hablado del tema de seguros y demás. ¿No? En nuestro caso,
no corresponde, por tanto, lo que nosotros vamos a hacer simplemente es esos 4 temas que se ven con negrillas. Ya, no se asusten. Esto de aquí abajo, a partir de aquí, bueno, no de aquí, de aquí, no va, ¿no? Así que no se asusten, no lo consideran nomás. Luego, ¿qué son las conclusiones y cómo deberían estar desarrolladas? Y lo mismo para las recomendaciones. Los glosarios siempre es recomendable porque puede haber palabras como por ejemplo, muchos, casi todos me van a citar la tre, que algunos le dicen tri, pero es tre. Debería estar en un glosario porque no todos saben qué es la tre, ¿no? Entonces, si algún lector, por decir, secretaría académica o de alguna otra carrera, un docente, alguien quiere revisar este trabajo, lo va a ver, que ustedes lo van a mencionar la 3, la 3, la 3, la 3, pero no va a poder comprender qué es. Entonces, ahí es pertinente que utilicemos un glosario de términos, ¿no? Palabras que pueden ser confundibles, ¿no? Con otros términos muy similares, entonces deberían estar desglosados en la parte del glosario con su respectivo significado para que el lector no se haga idea, o bueno, otras ideas de las que se ha querido plasmar en el trabajo. ¿No? Y el tema de la bibliografía, formato APA, sexta o séptima versión, que eso lo vamos a utilizar más que todo en el tema de citación y las referencias bibliográficas que van al final. ¿No? Entonces este documento también yo lo voy a subir hasta mañana junto con el video que tenemos ahora. Y con eso, como que ya tendríamos que estar avanzando con todo lo que ustedes han averiguado para el día, si se puede, lunes, y si no, máximo miércoles, ya me tendrían que estar mostrando sus trabajos. Ahí me van a mostrar, me van a explicar y vamos a hacer ciertos ajustes como para que hasta el siguiente lunes ya lo tengamos como que casi en borrador, ¿no? Porque estamos a 2 semanitas ya de la feria. Por tanto, tenemos que acelerar un poquito en los trabajos. Eso sería, jóvenes. Creo que hemos cumplido con nuestra clase que teníamos programada para hoy. A los que no han podido asistir, no hay ningún problema. Gracias más bien por su participación, Adrián, Sergio y Juan. Igual la grabación lo van a tener los demás compañeros. Si no tienen ninguna duda más, nos podemos retirar, jóvenes. Gracias por todo. Muchas Listo, hasta gracias. luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.